Yo crecí entre surcos de maíz, tierra roja y caminos polvorientos. Mi pueblo, allá en Tlaxcala, es de esos donde todavía se saludan por nombre y donde las historias se cuentan más con susurros que con voz firme. Tenía 19 años cuando ocurrió, y aunque han pasado varios años, todavía no puedo hablar de eso sin que se me erice la piel. Esa tarde había ido solo a la milpa. Mi padre se había ido temprano con los bueyes y me tocaba a mí revisar que no hubiera plaga, revisar el riego, lo de siempre. Me entretuve más de la cuenta limpiando unas zanjas, y para cuando levanté la mirada, el sol ya se estaba hundiendo en el horizonte. El cielo tenía ese tono naranja oscuro que anuncia que la noche no va a ser tranquila. Recogí mis herramientas y emprendí el camino de regreso. El aire estaba raro, como si no se moviera, ni el maíz crujía, y eso, créeme, en la milpa nunca pasa. De pronto escuché pasos detrás de mí. Pensé que era otro campesino, quizá don Marcos o algún vecino que venía por el otro lado del ejido. Me detuve, volteé y no vi a nadie. Seguí caminando, más rápido esta vez, y otra vez los pasos, más cercanos, más pesados. Volví a detenerme. Esta vez sí vi algo. Era un perro, pero no uno cualquiera. Era enorme, completamente negro, de pelo corto y ojos brillantes como brasas. Estaba parado justo en medio del camino, en silencio. No gruñía, no movía la cola, no respiraba fuerte, solo me miraba. «¿Qué haces ahí, perro?», le dije, sin esperar respuesta, queriendo espantar mi propio nervio. No se movió, así que rodeé por el pasto, sin darle la espalda, y seguí caminando. Pero el muy desgraciado me siguió. Y así comenzó todo. A cada paso que daba, podía escuchar cómo ese perro caminaba detrás de mí. No corría, no jadeaba, no ladraba. Solo caminaba, con la misma cadencia que mis pasos, como si imitara mi ritmo. Cuando me detenía, él también se detenía. Cuando volteaba, ahí estaba, a unos 5 metros de distancia, inmóvil, con esos ojos rojos encendidos como brasas húmedas. Intenté razonar conmigo mismo. Debe ser de algún rancho cercano, está perdido, es todo. Pero algo en mi cuerpo sabía que no era así. La milpa, la tierra, el aire, todo me decía que ese perro no pertenecía a este mundo. Aceleré el paso. El cielo ya estaba casi negro. Los grillos empezaban a cantar, pero el ambiente no tenía vida. Ni una lechuza, ni un murciélago, ni el chillido típico de los coyotes a lo lejos. Nada. Solo el crujido de mis botas y los pasos del perro. Me metí por un atajo entre los matorrales, saltando una cerca baja, con la esperanza de despistarlo. Cuando salí del otro lado, corrí sin mirar atrás, hasta que vi las primeras casas del pueblo. Me detuve, jadeando. No lo veía. «Gracias a Dios», murmuré. Y entonces escuché una respiración detrás de mí. No volteé, no tuve que hacerlo. Del rabillo del ojo lo vi. Ahí estaba, justo en la esquina de mi casa, esperándome. Pero ahora no estaba parado, estaba sentado, con la cabeza ladeada. Y por primera vez emitió un sonido. Una risa, baja, grave, humana. Y en ese momento entendí que eso que me seguía no era un perro. Me quedé petrificado. Las llaves temblaban en mi mano. Traté de meterlas en la cerradura, pero mis dedos no respondían. Esa risa no era la de un animal, era la de un hombre, pero no venía de una garganta normal. Sonaba como si alguien intentara imitar la risa humana desde muy adentro, como si le costara trabajo producirla. «¿Vas a entrar o no?»,
La voz venía de la oscuridad. Era ronca, profunda, cargada de burla. Y venía del perro. No podía ser. Eso no tenía sentido. Me di la vuelta y ahí estaba. El animal parado sobre sus 4 patas, pero con una postura demasiado erguida, como si estuviera a punto de pararse en 2. «Te vi en la milpa», dijo, «y me gustaste». No recuerdo cómo abrí la puerta, ni cómo llegué a mi cuarto. Solo sé que cerré con seguro. Puse un mueble enfrente y me tiré al suelo, temblando. Afuera no se oía nada, ni un paso, ni un rasguño, solo silencio. Hasta que algo golpeó la puerta. 1 vez, 2 veces, 3. Y luego la voz: «No importa si corres, siempre sé dónde estás». Después de eso, ya no dormí. Amanecí con los ojos hinchados, la boca seca y un nudo en el pecho. Al salir, no había huellas, nada. Solo una marca en la tierra, como si alguien o algo hubiera estado girando en círculos frente a mi casa toda la noche. Esa tarde fui a ver al curandero del pueblo. Apenas le conté lo que vi, su expresión cambió. «No es un perro, es un nahual», me dijo, «y te marcó». Desde entonces, cada vez que estoy solo, siento que alguien me sigue. A veces escucho pasos detrás de mí, aunque no haya nadie, y en las noches, justo antes de dormir, escucho esa risa, la misma, grave, burlona, como si nunca se hubiera ido. No era la primera vez que viajaba por Chiapas, pero sí la primera que visitaba San Juan Chamula de noche. El pueblo tiene algo distinto, algo que se siente en la piel. Esa mezcla de tradición, misticismo y leyenda que parece envolver cada piedra del empedrado. Había ido con mi novia, aprovechando una ruta alternativa de viaje que nos recomendó un guía local. Esa noche, luego de una cena ligera, decidimos caminar un poco por el centro. Había neblina ligera y una luna roja colgando sobre el cielo, como una advertencia silenciosa. Ella prefirió regresar al hotel, pero yo, siempre con la cámara en mano, no resistí la tentación de seguir hasta la iglesia principal. No sé qué me empujó. Tal vez el silencio o ese rumor de que en Chamula la iglesia tiene reglas propias. Cuando llegué al atrio, lo primero que noté fue el aroma. A copal, a tierra, a algo viejo. Y luego vi la figura. Un anciano, muy delgado, encorvado, caminando lentamente hacia la parte trasera de la iglesia. Iba solo, sin lámpara, sin bastón, como si supiera el camino con los ojos cerrados. Y yo lo seguí. Caminé tras él con cuidado, sin hacer ruido, intentando que mis pisadas sobre las hojas secas no delataran mi presencia. No sé por qué lo hacía. No tenía una razón lógica. Solo sentía esa mezcla de curiosidad y temor que te impulsa a ir más allá de lo prudente. Mi cámara, colgada al cuello, vibraba contra mi pecho por el latido acelerado de mi corazón. El anciano cruzó por un lado del templo y se internó en una pequeña vereda que bordeaba un muro de piedra. Me detuve a varios metros de distancia. Ya no había faroles. Solo la luna iluminaba la escena con una luz tenue y espectral. Entonces, sucedió. Frente a mis ojos, la figura del hombre se agachó, como si se preparara para algo, y su cuerpo comenzó a cambiar. No hubo efectos especiales ni bruma mágica. Fue crudo, violento. Su columna se arqueó de forma antinatural, sus brazos se alargaron y su rostro se partió, revelando una mandíbula que no era humana. Me llevé una mano a la boca para no gritar. La piel del anciano pareció caer como un abrigo viejo, y debajo surgió un cuerpo robusto, felino, con manchas negras en la espalda. Un jaguar, pero no era un animal común. Cuando alzó la vista, sus ojos seguían siendo los mismos,
ojos de humano, inteligentes, conscientes, observadores. Di un paso atrás y una rama se quebró bajo mi zapato. El jaguar volteó de inmediato hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron. Yo paralizado, él inmóvil. Y luego, sin emitir sonido, dio un salto hacia los arbustos y desapareció entre los árboles. Salí corriendo sin mirar atrás. No paré hasta llegar a la plaza central. Mi cámara seguía encendida. No estaba seguro de haber grabado algo, pero no me importaba. Lo único que sabía era que había visto algo que no debía, algo que ningún turista debería presenciar. Y esa noche, en el hotel, comenzaron los verdaderos problemas. Volví al hotel temblando. Era una pequeña posada rústica de 2 pisos, con habitaciones alineadas frente a un patio interior cubierto de adoquines. Mi novia ya estaba dormida, ajena a lo que acababa de ver. No quise despertarla. Apenas cerré la puerta, aseguré la cerradura y me senté en la orilla de la cama, intentando normalizar mi respiración. Revisé la cámara. Para mi sorpresa, el clip estaba ahí, borroso, inestable, pero mostraba claramente cómo algo cambiaba de forma. No se veía el rostro, pero sí el momento en que la figura se encorvaba y las extremidades mutaban. Me quedé viéndolo una y otra vez, en silencio. Fue entonces cuando escuché pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. Pensé que sería algún huésped, pero algo en mí no estaba tranquilo. Me acerqué a la mirilla. Nada, solo el pasillo vacío, pero el sonido seguía, como si algo caminara justo fuera de mi campo visual. Volví a la cama y apagué la luz. No pasó ni un minuto cuando la manija de la puerta comenzó a moverse, como si alguien intentara entrar. Primero sutilmente, luego con fuerza. Me levanté de un salto y tomé una silla, trabando la puerta. Mi novia despertó asustada y traté de calmarla sin contarle nada, pero los sonidos no cesaban. Ahora venían del techo, pisadas, como garras deslizándose sobre láminas, como si alguien o algo caminara sobre nosotros. Luego, un golpe seco en la ventana. Me acerqué. La cortina ondeaba por la corriente de aire, pero la ventana estaba cerrada. Aún así, sobre el cristal empañado se marcaban 5 dedos, pero eran demasiado largos, demasiado delgados, y terminaban en puntas afiladas. No dormimos esa noche. Al amanecer, fuimos a la recepción para adelantar nuestra salida. La señora del hotel, una mujer, tzotsil mayor, nos miró con extrañeza al ver nuestras caras pálidas. Le conté, sin muchos detalles, lo que había pasado. Su rostro se endureció. «Ustedes grabaron algo, ¿verdad?» No respondí. Hay cosas que no deben ser vistas, mucho menos capturadas. Aquí, lo que se respeta, te deja en paz. Lo que no, te sigue. Nos fuimos ese mismo día, pero durante semanas tuve pesadillas. A veces aún las tengo. Y aunque borré el video, en las noches más silenciosas, cuando cierro los ojos, vuelvo a ver esos ojos de jaguar humano, observándome, esperando, y sé que no me ha dejado del todo. Desde que tengo memoria, mi padre me decía una sola cosa cada vez que me acercaba a la parte trasera del rancho. Nunca te metas a esa cueva, hijo. Ahí vive algo que no debe ser molestado. Cuando era niño, creía que lo decía para asustarme, que era uno de esos cuentos viejos que se inventan los padres para que no explores donde no debes. Pero él lo decía con los ojos muy serios, como si realmente creyera que ahí dentro vivía algo. Decía que su propio padre, mi abuelo, ya le había hecho la misma advertencia cuando era pequeño, que esa cueva era más vieja que el pueblo
y que quienes se acercaban a ella cambiaban. Yo crecí viendo la entrada de esa cueva desde lejos, al fondo del potrero, justo donde las piedras se juntan con el monte. Era una boca negra en medio de la tierra, apenas visible desde la cerca. Nunca vi a nadie entrar ni salir, pero sí escuché ruidos. Ruidos que no parecían de ningún animal conocido. Gemidos bajos, zumbidos como de viento atrapado. Una vez creí ver un par de ojos brillar entre la maleza, pero cuando le conté a mi papá, solo dijo: no voltees, nunca los mires de frente. Y así pasaron los años, hasta que una noche cometí el error de acercarme. Esa noche no tenía ningún motivo en especial, solo curiosidad. Era ya un adulto joven, tenía 19 años y llevaba semanas quedándome solo en el rancho, mientras mis padres iban al pueblo por asuntos médicos de mi madre. La noche estaba despejada, sin luna, y el silencio era tan profundo que los grillos sonaban como alarmas. Me armé de valor, tomé mi linterna y caminé hacia la parte trasera del terreno. Esa cueva siempre me había llamado, como si algo dentro de ella susurrara mi nombre en sueños. Al llegar a la cerca, la linterna parpadeó. No se apagó, pero empezó a fallar, como si la batería se drenara de golpe. La boca de la cueva parecía más grande esa noche. El aire a su alrededor estaba más frío. Me detuve unos metros antes de entrar, cuando sentí una presencia. Algo ahí dentro respiraba, lento, profundo. No era imaginación. El sonido era real. La linterna parpadeó una vez más, y entonces lo vi. 2 ojos brillando desde el fondo, no como los de un animal. Eran grandes, redondos, y estaban demasiado separados, demasiado bajos en la tierra, como si la criatura estuviera en cuclillas. No me moví, congelado. Me quedé ahí, sintiendo que si daba un paso más, no volvería a ser el mismo. Entonces, esa cosa se levantó, lentamente. Era más alta de lo que imaginé. Un cuerpo humanoide, pero cubierto de pelo oscuro, con los brazos largos y una espalda que se arqueaba como la de un simio, aunque se notaba viejo, muy viejo. No caminó hacia mí, solo me observó, o eso pensé, y luego, sin que hiciera ruido alguno, desapareció en la oscuridad de la cueva, como si nunca hubiera estado. Regresé corriendo al rancho. Esa noche no dormí. Desde aquella noche no pude mirar hacia la parte trasera del rancho sin sentir escalofríos. Pero lo peor no fue la visión en la cueva, sino lo que empezó a pasar después. A los pocos días, cada noche al caer el sol, comenzaba a escuchar pasos fuera de la casa. No eran animales, eran lentos, pesados, con pausas, como si alguien se detuviera a mirar por las ventanas. Una vez salí con el machete en la mano, decidido a enfrentar lo que fuera, pero no había nadie. Solo huellas grandes y descalzas marcadas en el lodo seco. Una madrugada, mientras dormía en la habitación de mis padres, la puerta se abrió sola. Pensé que era el viento, pero el viento no deja marcas. En el piso había rastros de tierra y pelos oscuros, como si un animal grande hubiese entrado. Y en el espejo del armario, escrito con lo que parecía barro, apareció una palabra: hijo. Me invadió un miedo ancestral. Esa criatura no solo me había visto, sabía quién era yo. Le conté todo a mi abuelo, ya con la voz temblando. Él no me juzgó, solo me miró con resignación y dijo: lo despertaste. Él cuida esta tierra desde antes de nosotros y a veces reclama a uno. Cuando le pregunté qué significaba eso, solo me entregó un pequeño amuleto hecho con hueso y cuero y me dijo que durmiera con él al cuello.
que no saliera de noche, que si lo volvía a ver, no lo mirara directo a los ojos. Esa noche no dormí, solo escuché el crujido de las ramas detrás de la casa, cada vez más cerca. No sé si dormí esa noche o si simplemente me desmayé del miedo. Lo siguiente que recuerdo fue despertarme con el primer rayo de sol colándose por la ventana. Sentía la garganta seca, la mente confusa, pero algo había cambiado. El silencio era distinto, cargado, como si el rancho entero contuviera la respiración. Salí con el amuleto aún colgando del cuello, y lo primero que vi fue una hilera de huellas que llevaban hacia la parte trasera, pero esta vez no eran las mismas. Las marcas eran más grandes, más profundas, y a mitad del camino se transformaban. Al principio parecían pies humanos, pero luego se alargaban, se afinaban, hasta parecer pezuñas. Mi abuelo me esperaba junto al viejo árbol de pirul, ese que decían que nunca se secaba. Tenía los ojos húmedos y no hablaba. Solo me extendió la mano y me dio un papel doblado. Dentro había un dibujo, una criatura mitad hombre, mitad bestia, con ojos brillantes y cuerpo cubierto de sombras. «Es él», dijo mi abuelo, «y ahora también es parte de ti». Me quedé helado. ¿Cómo que parte de mí? Porque no te mató, te eligió. Lo viste y te dejó vivir. Eso significa que algo en ti le pertenece. Desde ese día, algo en mí cambió. Los animales del rancho me temían. Soñaba con correr a 4 patas bajo la luna. Mis sentidos se agudizaron. Mi sombra ya no se movía igual. Hoy ya no vivo en ese rancho, pero cada año, cuando el clima se torna más frío, sueño con la cueva. Y en esos sueños camino hacia adentro, sin miedo, como si regresara a casa. No sé si me estoy volviendo loco o si simplemente estoy volviendo a lo que realmente soy.